Problema 1.80. Nos dice que calculemos la presión absoluta, P1, del manómetro de la figura, en kilopascales, sabiendo que la presión atmosférica local es de 758 milímetros de mercurio. Entonces, como podemos observar en el gráfico, el manómetro, dentro de él se encuentran dos fluidos, el fluido A y el fluido B, o el líquido A y el líquido B, en donde la altura del líquido A nos dice que equivale a 5 centímetros y la altura del líquido B es de 15 centímetros. Entonces, para ello nos dice también, nos da un dato adicional, que sabiendo que los pesos específicos de A y B son 10 kilonewtons sobre metros cúbicos y 8 kilonewtons por metros cúbicos respectivamente. Entonces, según la figura, lo primero que tenemos es analizar el problema. Una vez analizado, cogemos los datos que nos da el problema. Entonces decimos, los datos, sacamos los datos y nos dice que hallemos la presión P1, que es igual a decir la presión absoluta. Eso es lo que vamos a determinar. Pero nos dice y nos da que la altura del líquido A es igual a 5 centímetros y la altura del líquido B es igual a 15 centímetros. Pero, como podemos ver, estos se encuentran en centímetros. Tenemos que convertir a metros. Entonces, por regla de conversión, realizamos el método. Entonces, decimos, si nos da centímetros, decimos que si un metro es igual a 100 centímetros, entonces, ¿cuántos serán en metros? Centímetros y centímetros se van. Entonces, dividimos 5 entre 100 y nos dará 0.05 metros. Ahora, en la altura del líquido B es 15 centímetros. De igual manera convertimos a metros. Decimos, si un metro es igual a 100 centímetros, entonces centímetros y centímetros se van y nos obtenemos 0.15 metros. Ya. Aparte de esto, nos dice que la presión atmosférica local es de 758 milímetros de mercurio. Entonces decimos que la presión atmosférica es igual a 758 milímetros, más abajito, 758 milímetros de mercurio. Más abajo. 758. La presión atmosférica es igual a 758 milímetros de mercurio. Ya. Y nos da un dato adicional que dice que sabiendo que los pesos específicos de A y B son de 10 kilonewtons y 8 kilonewtons por metros cúbicos respectivamente. Eso nos quiere decir que el peso específico del líquido A va a ser igual a 10 kilonewtons sobre metros cúbicos y el peso específico del líquido B va a ser igual a 8 kilonewtons sobre metros cúbicos. Entonces, una vez obtenidos los datos, nos vamos a la solución del problema. Solución. Entonces, según la fórmula, decimos que aplicamos la fórmula que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Pero, siguiendo, decimos que la presión absoluta es igual a pero nosotros según el dato, la presión absoluta es igual a la presión 1, entonces reemplazamos aquí. La presión absoluta es igual a la presión 1, es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, pero la presión manométrica se va a contar a los dos fluidos, tanto la presión del fluido A más la presión del fluido B. Entonces, la presión absoluta o P1 va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del líquido A.
pero la presión se define como la densidad del líquido A por la gravedad por la altura del líquido A, más la presión del líquido B. De igual manera, la densidad del líquido B por la gravedad por la altura del líquido B. Entonces, decimos que la presión Su1 es igual a la presión atmosférica, pero la presión atmosférica tenemos como dato que es 758 milímetros de mercurio. Pero esto, como sabemos, la presión está medida en kilopascales, entonces tenemos que convertir a kilopascales. Para ello decimos que 1 milímetro de mercurio es igual a 0.133 kilopascales. Entonces, más la densidad del líquido A por la gravedad, pero el peso específico de un determinado fluido va a ser igual a la densidad por la gravedad, por fórmula. Entonces, la densidad por la gravedad, y nos suena familiar, porque acá nos pide también la densidad, pero del líquido A por la gravedad. Entonces, lo que hacemos es reemplazar. Decimos que estos dos van a equivaler al peso específico, pero del líquido A, por la altura del líquido A, más, de igual manera, realizamos con el líquido B. La densidad de B por la gravedad va a equivaler al peso específico del líquido B, por la altura del líquido B. Entonces, ya decimos entonces, hallando la presión P1 va a ser igual a milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se van y obtenemos 758, multiplicamos por 0.133 kilopascales. 758 por 0.133 kilopascales. Y eso nos va a obtener 758 por 0.133. Esto vamos a obtener que es 101.04 kilopascales, más el peso específico de A, pero esto ya lo tenemos aquí, que es equivalente a decir 10 kilonewtons sobre metros cúbicos por la altura de A, pero la altura de A sabemos que es 0.05 metros cuando convertimos centímetros a metros. Entonces lo reemplazamos por 0.05 metros más el peso específico de B. También lo tenemos, que es equivalente a 8 kilonewtons sobre metros cúbicos por la altura de B. Y la altura de B también por conversión, convertimos de centímetros a metros y obtuvimos 0.16 metros. Entonces, P1 va a ser igual a 101.04 kilopascales más metro con metro cúbico se va y vamos a obtener 10. Multiplicamos el 10 por el 0.05 en la calculadora. 10.0.05 y es 0.5 kilonewtons sobre metros cuadrados, más multiplicamos ahora 8 por 0.16 y obtenemos 1.28 más 1. No, perdón, acá es 0.15 metros. La altura del líquido B es 0.15 metros.
por 0.015 metros. Entonces multiplicamos eso, 8 por 0.15 metros es igual a 1.2. Entonces es 1.2. Metros y metros se van, kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces nos damos cuenta que según el dato también nos dice que un kilonewton por metro cuadrado es igual a un kilopascal. Entonces lo que hacemos acá es solamente reemplazar. Kilonewton por metro cuadrado nos va a dar siempre kilopascales. Entonces presión absoluta va a ser igual a 101.04 kilopascales más 0.5. Un kilonewton es como multiplicaría por un kilonewton sobre metros cuadrados. Esto es igual, multiplica por un kilonewton sobre metro cuadrado, reemplazando según conversión, es un kilonewton es equivalente a un kilopascal. Entonces ponemos por un kilopascal por kilopascales más 1.2 kilopascales también. Entonces quedarían todos en kilopascales. Entonces para concluir decimos que la presión absoluta del manómetro va a ser igual a 101. Sumamos todos los resultados obtenidos en kilopascales. 101.04 más 0.5 más 1.2. Esto es igual a decir 102.74. 102.74 kilopascales. Y esto sería mi respuesta final. Redondeando, claro, sería 103 kilopascales. Cualquiera de los dos. Entonces, esto sería mi respuesta.